Bueno, este es el 38 campeonato ya de Guipúzcoa, de todas las categorías, tanto alevín, benjamín e infantil. Lo mismo hemos empezado ahora con el tema de los barbos, eso ya es el 14 campeonato y seguimos. Pues en total unos 45. Este año ha sido un poco menor que otros años porque es un mes que con el tema este de las comuniones siempre tenemos problemas. Para el año que viene a ver si lo ponemos en abril o lo ponemos en junio a últimos. Sería buena fecha. Sí. Bueno, aquí lo que tenemos es de entrada premio para todos los que participan, tienen un trofeo, todas las categorías, todos los que participan tienen todo su regalo y luego bueno, solemos hacer un regalo sorteo para todas las mujeres, en total una cantidad de 42. O sea que bueno, creo que las amachos pueden ir contentas así en general. Sí. Bueno, este año lo que llevamos ha venido bastantes, no sé si eran los dos, de unas 14 casi. O sea que bueno, claro, mirando un poco con otros campeonatos hemos solo tenido hasta 300. Pero bueno, eso ya eran los años gloriosos de este campeonato y lo hacíamos en Lizarza. Este año, bueno, desde que estamos en el Oria, pues bueno, vemos que se mantiene porque sí que ha venido este año bastantes gente muy joven, o sea, la categoría inferior es la que tienes ya asegurado por lo menos el futuro, ¿no? Que es lo que se trata, mantener y bueno, y que sigan pescando. Luego la crítica suele ser a partir de los 14 años, que es cuando queremos que sigan y es cuando la gente, pues bueno, o toma un camino o toma otro. Pero bueno, la pesca en general, como no es solo la pesca, involucramos un poco el arte de lo que es la pesca y un poco la naturaleza también, que no se trate solo de ir al río, sacar truchas, sino saber cómo hay que tratar a un pez y bueno, si tienes que devolverlo, pues devolverlo en las condiciones óptimas para que siga viviendo. La medida que ponemos normalmente para que sea puntual es a partir de 22 centímetros. Lo que pasa que bueno, aquí en el río la media suele ser de 22 centímetros, bueno, 30 para arriba, fácil, todos. O sea que hay unos barbos enormes y bueno, como esos se sigan reproduciendo, pues no hay ningún problema.